Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar del análisis geométrico de piezas gráficas. No existe una mejor manera de empezar como este análisis gráfico de ilustraciones, de diseños, o de arquitectura, etcétera, sin ver qué contaba Le Corbusier en su libro El Modulor. Este señor cuenta que una noche, estando pues en su pequeño estudio, eh, sintió alguna curiosidad por la pintura del Capitolio de Miguel Ángel. Él tomó esa pintura y de forma intuitiva proyectó uno de sus ángulos y resultó que este ángulo era un ángulo recto que se encontraba sobre la fachada del Capitolio. De repente, pues este señor se iluminó y se le vino a la cabeza una verdad común, y era que el ángulo recto gobernaba toda la composición. Para él esto fue como una revelación y se sintió incentivado a seguir realizando como estos experimentos o ir revisando otras pinturas y tomó una pintura de Cézanne. Pero pues digamos que él desconfió de su propio veredicto y siguió haciendo como este tipo de investigaciones y se dio cuenta que todas las piezas gráficas tenían una estructura invisible que hacía que éstas funcionaran. Pero esta estructura gráfica no la crea el artista desde antes, sino o bueno, no las creaba el artista desde antes, sino que lo hacía como de forma intuitiva, es decir, conocían el espacio de una forma tan, digamos que tan natural, que realizaban estas retículas o estos sectores de forma intuitiva. Empecemos revisando el cartel llamado Folies Bergère de Jules Cheret. Este cartel hecho por Jules es un trabajo acoplado muy dinámico que captura el movimiento de un grupo de bailarines. Si lo vemos a primera vista, pues esta composición parece un poco espontánea, sin ningún tipo de organización geométrica. Sin embargo, si nosotros realizamos un examen minucioso, vemos como el desarrollo de una estructura visual bastante cuidadosa. Las posiciones de los miembros de los bailarines corresponden casi que a un pentágono que está abrazado por un círculo. Las subdivisiones del interior de este pentágono crean una estrella dentro del pentagrama, la cual a su vez crea un pentágono proporcional más pequeño en el centro, como lo veíamos en la clase anterior cuando veíamos la estrella áurea. La razón de los lados de los triángulos de esta estrella dentro del pentágono es de 1 es a 1.1618, es decir, la razón dorada. El punto central de este cartel es el punto de pivote de cadera de la bailarina. Las piernas de los bailarines están formando como un triángulo y en el punto más alto de las piernas de estos bailarines está como el punto de la estrella áurea. Cada miembro, cada extremidad y los hombros de los personajes están posicionados de una forma como muy cuidadosa dentro de una estructura geométrica que ya vamos a ver. Empezamos viendo que las tres figuras están envueltas por un círculo. Después también vemos que están envueltas por un pentágono y el centro de este pentágono, es decir, aquí, es el punto de pivote de la cadera de la bailarina, es decir, es donde se puede crear el giro. Incluso la pequeña figura esta de el duende es importante dentro de la composición, ya que la cabeza del duende toca el círculo y toca el pentágono y se coloca en medio de pues esta zona que se repite 5 veces en el círculo.
El triángulo que es creado por las piernas de los bailarines es un triángulo con sección áurea, es decir, este triángulo que tenemos aquí, que está creado por la posición de las piernas de los bailarines, es un triángulo de sección áurea. ¿Y por qué? Pues fácil. Si nosotros creamos todas las subdivisiones de este pentagrama, encontramos, nos encontramos con esto, ¿sí? Tenemos todas estas subdivisiones. Como ya tenemos claro, todas las subdivisiones que están dentro del pentagrama áureo son, pues también hacen parte de la razón áurea, es decir, este triángulo hace parte de las muchas subdivisiones que tiene. Por ejemplo, tenemos este triángulo de aquí, este de acá, este que es el que crea las piernas, tenemos este, es decir, cada uno de estos pequeños triángulos corresponde a un triángulo áureo. Sigamos con el cartel Job de Jules Cheret también. Este señor Cheret era un maestro litográfico y a él se le acredita la elevación del proceso de impresión de cromolitografía. La cromolitografía era el arte de crear tipografía con colores. Anteriormente solamente se usaba la tipografía en color negro y era usada como con tipos de plomo. Este señor lo elevó y lo llevó a un nivel un poco más artístico. Su conocimiento en esta técnica de impresión como cromolitográfica creció desde que él era como un aprendiz cuando tenía 13 años. Y la única educación formal que tuvo Cheret en arte y diseño fue un curso que tomó en la Escuela Nacional de Diseño de París. Es de pronto desde este curso donde él empezó como a estudiar geometría y estudiar todos los principios de composición, aunque su educación formal era bastante limitada. A través de toda su carrera, él tomó a los museos de Europa como sus principales escuelas personales y empezó como a estudiar bastante cuidadosamente los trabajos de los otros maestros. Muchos de los carteles de Cheret fueron unos éxitos instantáneos porque él usaba como muy bien el color y tenía como una ilustración muy llamativa. Él entendía el proceso de este tipo de técnica de impresión cromolitográfica y este lo usaba también en su beneficio. Además, él entendió como los principios de la composición y los usó para unificar muchos de sus trabajos. En este cartel, la estrella del pentagrama y el formato pues tienen cierta proporción. Si vemos, si expandimos la estrella del pentagrama escrito en un círculo, se ve, vamos a agrandarlo un poquito, se ve que las proporciones del cartel están basadas en este sistema que es conocido como la página del pentagrama. La base del cartel pues conforma la base del pentagrama, mírenlo aquí, la base del cartel es la base esta del pentagrama y está extendida de manera que las esquinas superiores de este cartel se encuentran en el círculo, es decir, estas dos. Tenemos también en este cartel lo siguiente, todas estas líneas que ya vamos a explicar una a una. Tenemos este círculo, el más grande, que tiene centro justamente en el centro de la página como tal. Este círculo gobierna la colocación de toda la figura y también la colocación de estas letras que son pues, precisamente el nombre del cartel, Job. La diagonal que va de la parte superior derecha, es decir, esta hasta la parte inferior derecha, perdón, inferior izquierda, organiza la colocación de la cabeza, la colocación del ojo y la colocación de la mano. La diagonal que va de la esquina superior izquierda, es decir, esta de aquí, hasta la esquina inferior derecha, fluye a través del hombro del personaje y detrás de la cadera. Entonces, aquí vemos que esta composición también está gobernada por una serie de líneas
que organizan y le dan sentido a la composición gráfica. Y finalmente tenemos este cartel llamado Bauhaus Ausstellung de Fritz Schleifer, que fue hecho en 1922 para celebrar a los arrendatarios del constructivismo. Este cartel fue exhibido en la casa del constructor y debido a los ideales constructivistas que habían en esa época, el perfil humano y la tipografía eran abstractos y además eran expresados en formas geométricas simples que hacían como una similitud a la era de las máquinas mecánicas. La cara geométrica fue diseñada originalmente como el sello de la casa del constructor. Este que está aquí es el logotipo que diseñó Oskar Schlemmer para este propósito. Y en este cartel lo que hizo Fritz Schleifer fue reducir aún más este logotipo que era el original, lo redujo a 5 simples figuras rectangulares, es decir, estas figuras son figuras rectangulares muy simples y eliminó las líneas horizontales y verticales más delgadas, es decir, estas de aquí y estas de aquí que serían las más delgadas. Él tomó esto y lo simplificó aún más eliminándolas. El ancho del rectángulo más pequeño, es decir, este de la boca, es el módulo de medida para el ancho de los otros rectángulos. Ahorita ya vamos a ver eh, cómo es la proporción de estos rectángulos. La tipografía está diseñada para que sea consistente como con los elementos rectangulares de la cara. Y esto hace como eco con las formas rígidas y angulares que están presentes en toda la composición. El tipo de diseño de las letras, que aquí lo tenemos, está basado en un cuadrado de 5 por 5 unidades. Entonces contemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces bajo esta cuadrícula están basadas todas las letras. Y esto permite que los caracteres más anchos, que son la M y la W, ocupen todo el cuadrado completo con cada trazo y con cada contraforma y hacen que cada uno ocupe una unidad. Si se dan cuenta, ocupa aquí una sola unidad, una unidad, una unidad, una unidad y las contraformas también ocupan una unidad. Los caracteres que son más delgados ocupan una proporción de 4 por 5, por ejemplo la H y la A. Y nuevamente cada trazo ocupa una unidad y las contraformas ocupan 2 unidades. Entonces miremos aquí que este trazo ocupa una sola unidad, es decir, una sola hilera de cuadros. Cada trazo hace lo mismo y las contraformas, que son las partes blancas internas de la letra, también ocupan 2 unidades. Miren, aquí lo tenemos. Y también tenemos que la letra completa ocupa un espacio de 4 módulos a lo ancho por 5 a lo largo. Y la B y la R se desvían y hasta la mitad del último módulo. Esto es para que la R no se confunda con la A ni la B se confunda con el número 8. Veamos las proporciones del cartel. Primero tenemos que habíamos dicho que este rectángulo nos daba como el módulo principal, el ancho de este rectángulo nos daba el módulo principal para el resto de los elementos. Entonces tenemos eh, este rectángulo y vamos a tomar uno de los rectángulos de aquí. Y si nosotros situamos este rectángulo justo encima, vemos que se pierden porque tienen exactamente el mismo ancho. Lo mismo voy a hacer, voy a tomar uno de acá, voy a tomar uno de cada uno. Tomo uno de acá y tomo uno de acá. Todos son como partes y tienen exactamente el mismo ancho. Miren que si yo los coloco
uno encima del otro, se pierden completamente porque todos tienen el mismo ancho. Entonces tenemos que este módulo es como la base para formar los otros rectángulos. Y vemos que la cabeza o la nariz que vendría siendo corresponde al doble de este ancho. Entonces tenemos que tenemos 1 y 2 veces el mismo ancho de este módulo. Para la barba, que es esta, tenemos que es 4 veces el ancho de este módulo y vemos que aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces vemos que sí se está cumpliendo. Para el cuello, es decir, esta parte, tenemos que es 6 veces el ancho. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y finalmente tenemos el ojo, que es el más ancho de todos, que ocupa 8 veces el ancho de la boca. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces el ancho de la boca de esta forma. Así podríamos seguir como viendo muchas otras piezas gráficas que también, donde también se cumple como estas líneas invisibles que regulan todo el diseño. A eso es a lo que nosotros como diseñadores deberíamos apuntarle siempre, a realizar trabajos que estén fundamentados geométricamente y que no estén como los elementos sueltos y que no digan absolutamente nada. La geometría en diseño nos sirve para organizar, para darle orden y para darle jerarquía y estructura a todos nuestros proyectos.